¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Nadia Cruz, la exdefensora interina del pueblo, se pronuncia frente al escándalo que rodea al presidente por negación de paternidad, por abandono de mujer embarazada. Nadia Cruz fue viceministra de Igualdad de Oportunidades por un lapso de 2 años, desde el 3 de noviembre de 2022 hasta el 28 de octubre de 2024 durante el gobierno de Luis Arce Catacora. Le recomienda a Luis Arce Catacora que se haga la prueba de ADN. Y además recuerda que es el primer hombre del Estado y quien debe hacer cumplir las normas y no evadirlas. Escuchemos las polémicas palabras de Nadia Cruz frente a este escándalo del presidente Luis Arce Catacora y luego continuamos. El hecho de que se presente una denuncia el día de hoy contra el primer mandatario, más allá de lo que pueda generar en el ámbito político, en el ámbito mediático, es un recordatorio para todos aquellos padres irresponsables de que la justicia tarde o temprano puede llegar. Gusto tenerla, Nadia. Ella es ex defensora del pueblo, fue también viceministra de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia, y ahora dedicada a la abogacía. Además, creo que muchas y muchos conocemos su activismo en derechos humanos. Nadia, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad de dialogar de un tema importante, no solamente por los actores que involucran, sino por la temática, como un proceso de reflexión para toda la sociedad, hombres, mujeres en nuestro país. Gracias, Herbol. Y en ese marco, Nadia, quisiéramos saber su opinión de lo que está aconteciendo en esta coyuntura político, partidaria, en esta coyuntura en la que todavía creemos que las mujeres estamos trabajando para la equidad, para la igualdad de oportunidades. Usted ha sido parte de la gestión de Luis Arce Catacora, del presidente Luis Arce Catacora. En ese marco, ¿qué opina usted respecto a esta denuncia? Una denuncia que se ha formalizado ante la Fiscalía Departamental de Cochabamba, con relación precisamente a esta denuncia en contra del presidente Luis Arce Catacora, una mujer que ha denunciado primero abandono de mujer embarazada y luego el abandono a su hijo o su hija. Sabemos que hay una disposición por requerimiento de la víctima, reserva del caso. Mucho no conocemos, pero desde ya esta denuncia es realmente muy preocupante, Nadia. Claro que sí. Mira, primero porque denota desde el ámbito jurídico una necesidad de protección del menor, en este caso, o de la menor. Más allá de los errores que hubiesen cometido el progenitor, la progenitora, el contexto en el cómo se hubiese desarrollado la relación sentimental o la relación en la que se ha procreado a este ser humano, evidentemente tanto fiscales, jueces, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y las instituciones que están alrededor del marco de protección de los menores tienen la obligación de generar un proceso de restablecimiento, de reparación de derechos en relación a esta personita que definitivamente no tiene la culpa de absolutamente nada de lo que en este momento ha tenido que padecer y que lastimosamente todavía no se encuentra una respuesta clara de lo que va a pasar o de cómo va a ser la corresponsabilidad paterno-materna a lo largo de su vida, por un lado. Por otro lado, en diferentes reuniones de gabinete, mi persona había manifestado la necesidad de robustecer la protección de los menores,
de las mujeres en este tipo de situaciones. Por ejemplo, si ustedes recordarán el proyecto de ley para el registro de la asistencia familiar, planteaba de que no podía existir dentro del servicio público funcionarios de alto nivel, mediano nivel o bajo nivel que sean deudores de asistencia familiar, que no sean corresponsables del cuidado paterno-materno respecto de los menores, porque no se comprende que un ser humano, sea hombre o sea mujer, que no asume sus responsabilidades económicas, sin hablar ni siquiera de las emocionales o afectivas, pero ni siquiera de las económicas, pues no es coherente con los principios del servicio público de la persona que se supone está sirviendo a toda la sociedad. No hay una comprensión de cómo un ser humano que no puede comprometerse con algo que viene de sí mismo, de sus propias entrañas, de su propio ser, pues de alguna forma vaya a poder hacerse responsable de la sociedad, más allá de quienes sean los involucrados en este momento. Entonces, y además en muchos gabinetes se había expuesto la fragilidad o los disvalores que existen en nuestra sociedad respecto al abandono familiar. Lastimosamente, en nuestro país, una de las está sentado mayor peligro para nuestras niñas, niños y adolescentes son justamente la familia. Sea porque ninguno se hace responsable, sea porque uno de ellos, lastimosamente, generalmente los varones, no se hacen responsables de sus hijos, y tercero porque además en otras situaciones estos se constituyen en actores de peligro o actores de agresión en contra de los menores. Es decir, en Bolivia se reconoce que la familia, con todos estos disvalores, son lugares o son instituciones que no cumplen su rol de cuidado. Ahora, que si fuera cierta la denuncia de que el primer mandatario, la primera autoridad del país hubiese estado involucrado en estos hechos, conociendo la situación que atraviesan las familias, las niñas, niños y adolescentes, pues es más reprochable. Pero además hay que ver un tercer punto, un tercer aspecto, y es la forma en cómo se ha dispuesto de altos cargos, aparentemente con retribuciones o con favores de tipo afectivo o sexuales. Eso dista mucho de la institucionalidad, del respeto a la institucionalidad, y peor aún, la forma en cómo se hubiera actuado en contra de la mujer en este caso, que hubiese iniciado un proceso de reclamo, de observación en contra de ella para poder cerrarle las puertas. Estos sin duda son casos, un caso típico de acoso sexual. Habrá que esperar que la justicia determine cuál es el trasfondo, si ha existido o no ha existido en su momento tráfico de influencias en los cargos en los que aparentemente el primer mandatario hubiese tenido algún tipo de influencia por una especie de pago afectivo, pero también se deberá ver que las instancias o las instituciones, particularmente de justicia, pongan en el centro de protección, reitero, en este caso al menor, que no tiene la culpa de absolutamente nada de lo que está pasando en su entorno. Nadia, ¿qué debería hacer Luis Arce Catacora? Imagino, lo primero, despojarse de su investidura, ¿verdad?, para afrontar este tema, pero ¿qué es lo primero que debería hacer? ¿Cómo debería actuar? Mira, yo creo que son dos planos. Como él mismo ha señalado, no es parte de las funciones de una alta autoridad, es decir, que en ese mismo marco, como él ha señalado, que es un tema personalísimo, él debería someterse al proceso judicial, básicamente hacerse la prueba de ADN, como él mismo ha señalado. En un segundo aspecto, creo que sí es importante, al ser la primera autoridad del país, conociendo las problemáticas que tiene el país, hacer un proceso de reflexión, porque él sigue todavía en el cargo, él todavía sigue dirigiendo este país, y los mensajes de no decir nada al respecto o minimizar la situación a través de una ocasional conferencia de prensa o un ocasional encuentro de medios para no decir nada, realmente están dando un mensaje de que esto puede pasar y pasa en nuestro país,
y que se le va a dar el título de asunto personal cuando son asuntos públicos, ¿no? La familia es una institución pública y a lo largo de estos años nos han demostrado que es una institución que no merece ser cubierta en cuatro paredes, sino ser debatida con los problemas que nos está trayendo la sociedad en el aspecto público. Entonces sí sería importante, más allá del caso específico y el contexto particular, sí se pueda dar un proceso de reflexión. En Bolivia no se debería seguir permitiendo el abandono de mujeres embarazadas. No se debería seguir, las mujeres no deberían seguir sorteando el espacio público a título o que esté de alguna forma vinculado a relaciones afectivos sexuales. No se debería cerrarle las puertas a ninguna mujer ni a ningún hombre porque las relaciones afectivos sexuales hayan culminado o se hayan modificado. Es decir, todos esos tratos que se conocen, que existen, no deberían ser naturalizados. Y sí podría ser interesante, si no es la primera autoridad del Estado, al menos la ministra de la Presidencia, que siempre ha alzado las banderas de la defensa de género, la defensa de los niños, también un pronunciamiento, reitero, tal vez no del caso específico, pero al menos sí un proceso de reflexión de que estas acciones no deberían ser toleradas en el país. Uh-huh. Bueno, finalmente, y quiero aprovechar este minutito que nos queda porque sé que tienes otra actividad, Nadia. Una evaluación así sucinta, ¿cómo tú evalúas esta gestión del presidente Luis Arce en el marco del avance en cuanto a normativa se refiere? Estamos hablando de la ley 348, 263, la 243, Nadia. Mira, yo he sido bastante clara, en particular hace un año atrás. Creo que la gestión del presidente Arce en materia de derechos humanos, en el ámbito de derechos sociales o poblaciones, ha tenido importantes avances a momento de ingresar a gestión, especialmente por las acciones que se han tomado en relación a la pandemia de la COVID-19 y una fijación importante respecto a las poblaciones como niñez, adolescencia, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, entre otras. Creo que ha sido muy importante. Ya después de algunos años, creo que ha sido una batalla lastimosamente no muy exitosa para poner en mesa de la Asamblea Legislativa proyectos de ley que tengan un debate serio. Han existido proyectos de ley muy interesantes, aquella que declaraba la imprescriptibilidad de delitos contra la violencia sexual a menores, aquel proyecto de ley justamente del registro de la asistencia familiar, el proyecto de ley que modificaba o ajustaba la ley 348, entre otros proyectos que creo que sí han sido importantes, pero que lastimosamente toda la niebla que ha existido política no han sido pues el mejor escenario para que estos puedan tener un resultado favorable. Ya creo que en lo último, particularmente en el periodo en el que me ha tocado estar, ha sido cada vez más complicado poner debates o poner temáticas en gabinete o en institucionalidad, sea la Asamblea Legislativa o los propios órganos de deliberación dentro del Ejecutivo, porque ha habido mucho cálculo político, mucho uso de poblaciones para cálculos políticos, y como yo lo había dicho ya, la gestión hace un año atrás, creo que el gobierno de Luis Arce Catacora ya dejó de lado la agenda de derechos humanos, dejó la agenda de las poblaciones de lado y lastimosamente ingresó en una agenda o en una contienda política que más allá de haberle afectado, haber generado un retroceso en la temática de derechos humanos, lastimosamente no ha tenido ningún efecto positivo. Hoy por hoy nos encontramos ante un proceso electoral que está debatiendo básicamente cuál va a ser la línea política que va a cortar menos derechos o que va a ser menos lesiva hacia las poblaciones. Ese es el resultado. Yo creo que si bien empezó de una forma, desde lo personal pienso bastante buena, creo que los cálculos políticos, centrar en la contienda política, realmente le ha afectado de forma neurálgica lastimosamente al gobierno de Luis Arce.
definitivamente falta mucho por caminar, falta mucho por trabajar. Nadia Cruz, muchísimas gracias por este diálogo. A ustedes muchísimas gracias. Un mensaje solamente a toda la población. El hecho de que se presente una denuncia el día de hoy contra el primer mandatario, más allá de lo que pueda generar en el ámbito político, en el ámbito mediático, es un recordatorio para todos aquellos padres irresponsables de que la justicia tarde o temprano puede llegar, que a través de la justicia se puede lograr restablecer algunos de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, pero hay que generar un proceso de autocrítica mucho más profundo, porque si bien se podrá establecer derechos económicos, los vínculos afectivos emocionales son realmente importantes en la crianza, en el desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y ese también tiene que ser un punto central para que lo podamos debatir en la familia, en los grupos de amigos, en la comunidad. Más allá del caso concreto, seamos autocríticos en las responsabilidades que estamos teniendo con respecto a las personas que decimos amar o que al menos como un deber deberíamos amar. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, ha sido Nadia Cruz Tarifa quien pues ha hecho uno de los mejores, ha dado uno de los mejores consejos a quienes nos estarán escuchando en este momento. ¿Cuántos padres irresponsables nos estarán escuchando en este momento? Ese mensaje de Nadia era precisamente para estas personas. Esto particular la estoy viendo de mucho tiempo. Tania Sánchez Montaño, directora de la Coordinadora de la Mujer, con quien vamos a conversar en esta tarde. Tania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Elizabeth, querida? Igual un placer conversar contigo y bueno, acompañar a Herboy. Tania, seguramente has escuchado cuál ha sido la declaración del fiscal departamental de Cochabamba, quien ha dicho, sí, evidentemente hay una investigación, hay un proceso en la fiscalía, pero más nada, es decir, el caso está en reserva. Por otro lado, el presidente Luis Arce ha dicho, sí, evidentemente he conocido del tema a través de los medios de comunicación, nunca me llegó una notificación. Y bueno, también hay estas voces que, claro, gente defensora, afín al presidente Luis Arce, dice, ¿por qué recién denuncian? ¿Por qué no antes? Porque se supone que hay un ser humano que tiene ya una edad de más o menos 10 meses y que bueno, ya ha pasado mucho tiempo desde que nació supuestamente él, pues un hijo del presidente Luis Arce. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos ver este tema, Tania? Bueno, Elizabeth, yo creo que hay varias cosas que se entrecruzan. Uno, creo que no debemos olvidarnos que que vivimos en una sociedad machista, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que estamos acostumbrado, por poco y es la norma el aplaudir o el hacerle de la vista gorda de acciones de violencia o del incumplimiento legislativo. En relación a esta denuncia, creo que bueno, la policía y los órganos de justicia están siguiendo el protocolo que se debe seguir. Lo primero, el hecho de que bueno, se debe investigar como en cualquier caso hay una investigación y sin importar la investidura o posición de la persona denunciada, primero que según nuestra legislación toda mujer tiene derecho a ser escuchada, que tiene derecho a ser protegida y a acceder a la justicia en condiciones de igualdad, que entiendo es lo que se está precautelando y también que se ha pedido que este caso esté en reserva. En caso de que la denuncia sea cierta, lo que tú dices, ¿por qué recién? ¿Por qué ahora? No es cualquier persona la que está denunciada, ¿no? Es la primera persona de gobierno y efectivamente hay unas relaciones de poder ahí muy fuertes, entonces es probable, bueno, no lo sabemos, la investigación lo dirá, si es que este caso sea real o no.
porque también ha sido la denuncia aceptada o puesta recientemente, ¿no? Tenemos Tania, que entender aquello. Tania, quiero detenerme aquí porque es importante lo que vas diciendo. Para cualquier persona, especialmente mujer, es difícil, es tan difícil, tan complicado tomar primero la decisión, tomar la decisión de ser valiente, ¿no? Y segundo, tomar la decisión de denunciar. Tú lo has dicho, no se trata de una de cualquier persona, entre comillas lo digo, ¿no? Sino se trata de una autoridad de la envergadura del presidente Luis Arce. Y allí me quiero detener día de hoy, viendo un poquito de lo que ha sucedido esta mañana. Le preguntaba a Tania, a razón de lo que ha pasado, este anuncio por parte del fiscal departamental de Cochabamba, quien dijo y confirmó un proceso investigativo con relación a la paternidad, en todo caso aludiendo al presidente Luis Arce Catacora. Tania, hemos dejado pendiente esta pregunta, y esta, más que pregunta, una reflexión. Cuán complicado, cuán difícil es tomar la decisión, tener el coraje de sentar una denuncia cuando ocurre este tipo de delitos, porque sí es un delito abandonar a una mujer embarazada, sí es un delito abandonar o dejar sin un respaldo a un bebé, ¿cierto? Sí, efectivamente, Elizabeth, de acuerdo a nuestro Código de Familias y del Proceso Familiar, la ley número 603, cuando una mujer indica al presunto padre de su hijo o su hija, primero que es un hombre el que debe probar que no existe vínculo biológico, ¿no? O que aquella denuncia no sea real, digamos. No es la mujer la que debe demostrarlo. Esta ha sido una gran batalla y un gran logro de la constitución política del Estado, porque sabemos que más bien hay, lamentablemente, otra vez digo, vivimos todavía en una sociedad muy patriarcal donde lamentablemente, ocurren muchos de estos casos. Sin embargo, y a diferencia de lo que se pueda creer, es muy difícil para una mujer, para cualquier mujer, el sentar una denuncia, ¿no? El ir y animarse a decir esto pasó, y más todavía cuando se trata de personas con una gran influencia política, económica. Entonces, realmente creo que es muy complejo que primero que se pueda hacer una denuncia que no sea cierta o que probablemente pueda ser ahí, hayan algunos otros intereses, no lo sabemos, por eso es que es importante que este caso se investigue, más allá de quién sea el presunto sindicado, porque así debe funcionar la legislación para todos por igual, ¿no? Y bueno, en este caso muchísimo más porque se trata de la denuncia, al presidente, a la primera persona de gobierno, que es más bien el responsable de hacer acatar la legislación. Nosotras vamos a estar haciendo seguimiento a este tema, sin embargo, también, y eso creo que hay que verlo de acuerdo a últimos casos que se han ido reportando. Nosotras hacemos un llamado a los medios de comunicación, a la población en general, a respetar la privacidad de la denunciante, ¿no? Lo que tú decías, Eli, es ya muy difícil el denunciar y es muy complejo el hecho de que se escuche, por ejemplo, esto que tú decías, ¿y por qué ahora? Bueno, habrán habido motivos. ¿Por qué recién? Es muy complicado el animarse, el atreverse a esta que es además una denuncia importante. Entonces creo que sí, ahí se debe guardar el respeto también a la víctima y que estemos pendientes más bien de la investigación que impulse la Fiscalía del Estado. Uh-huh. Ahora, obviamente, esta es una época electoral y se estigmatiza
la denuncia esta denuncia de esta persona, de esta mamá, con el tema electoral, ¿no? Es que por eso y por muchas otras razones. Tania, en otro orden ya del caso en sí, ¿cuál debería ser el ideario? Es decir, ¿está bien para la coordinadora, para la perspectiva desde la coordinadora, está bien que el fiscal departamental no quiera dar absolutamente ninguna información? Está bien que Luis Arce Catacora haya dicho, a mí no me ha llegado nada, si me llega, bueno, y bueno, tal vez ni le llegue también, ¿está bien? ¿O qué debería hacerse? ¿Debería de repente también haber una presión social? Porque esta denuncia no es cualquier denuncia, ¿no? Y estamos viviendo, tú lo has dicho y lo sostenemos todavía, que estamos viviendo en una sociedad machista, donde la víctima es avergonzada, donde la víctima es revictimizada, donde la víctima muchas veces tiene que aguantar la vergüenza, el juzgamiento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en ese contexto, Tania? Sí, mira, yo creo que cualquier persona, esta denuncia como para cualquier otra debiera seguir el procedimiento que determina la ley, ¿no? Primero entendemos que la denunciante ha solicitado medidas de protección, pero también ha solicitado reserva del caso. O sea, es parte de el derecho de la denunciante el que el caso se mantenga en reserva. Esto quiere decir efectivamente que la policía, la fiscalía no puede ventilar información sin corroborar aquello, ¿no? Y seguramente por lo que han manifestado también, que bueno, y porque además este delito se refiere a un presunto delito de mujer embarazada que tiene hasta una sanción de 3 años de cárcel. Primero, este tema de que el caso está en reserva, entendemos, según lo que también la información que tenemos a mano, por solicitud de la víctima, ¿no? Entonces, ese ya es una primera tarea que se le ha dado a la fiscalía. Entonces, cuando el fiscal dice que no puede dar mayor información porque la investigación está en reserva, sí, eso es legal. En este caso, el presunto denunciado dice, bueno, yo no he tenido ninguna notificación. Tiene que tener una notificación para responder, como en cualquier caso, Eli, ¿no? Si es que a ti te denuncian o a mí, digamos, y yo me entero por los medios de comunicación, pues no sé en qué juzgado, no sé dónde, tiene que llegar una notificación y en base a esa notificación deberá tomar las medidas necesarias como lo han indicado. Sin embargo, al ser el primer mandatario, creo que sí es menester que también, bueno, responda, porque no, a diferencia de cualquier otro caso que, bueno, la magnitud de esta denuncia es distinta, ¿no? Justamente porque no es cualquier persona de a pie, es el primer mandatario del país, entonces seguramente su equipo legal estará tomando la debida nota para que, se dé también una información a la población, porque seguramente todos estarán pendientes de qué es lo que pasa. Y más allá, y desde, las organizaciones defensoras de derechos, sí, por este caso vamos a estar haciendo seguimiento también para que efectivamente se cumpla el procedimiento que está determinado por ley, ¿no? Que no se revictimice, que no se sancione más bien a quien está denunciando. Y si esa denuncia resulta ser que no es veraz, bueno, la justicia también deberá de tomar las cartas en el asunto.
y definitivamente has tocado un tema muy, pero muy importante ya para finalizar esta entrevista. Ha habido mucha controversia con relación o en torno a la ley 348, ¿no? Muchas personas, muchos hombres particularmente han dicho que es una ley, es una normativa que es contraproducente a muchas veces los derechos de los hombres. Y sí, definitivamente hay mujeres que utilizan, hacen el uso malo, incorrecto, o más bien los patrocinadores hacen un mal uso de la ley 348. Esto no quiere decir, Tania, que la ley esté mal hecha. Esto debe quedar claro, Tania, porque tienes toda la razón. Si hay una denuncia por parte de una mujer que es falsa, también es justo y es correcto que se sancione a la otra parte. Efectivamente, Elizabeth, nosotras hemos venido desde ya hace varios años, de hecho la Coordinadora de la Mujer, todas sus afiliadas, desde la articulación, desde la alerta 348, hemos estado también haciendo acciones muy fuertes desde el año pasado en defensa de la ley 348, de los principios, ¿no? Si bien sabemos y hemos sido nosotras, las mujeres, las primeras en decir que esa ley debía ajustarse porque no se está implementando correctamente, lo hicimos y a fruto de aquello, el actual presidente se comprometió el 2020 y de hecho fue su primer decreto, entendemos, que se revise la ley para mejorar su implementación. Toda ley es perfectible, Elizabeth, toda ley es perfectible, pero esa ley ocurre, ¿por qué? Porque todos los días en nuestro país se denuncian alrededor de 130 casos de violencia contra las mujeres. De esos 130 casos, alrededor de 30 casos son de violencia sexual a niñas y adolescentes. Ahora mismo puede ser que una niña está siendo violentada, vejada. Y de esos casos, de los casi 50,000 casos que año a año se vienen denunciando, ni siquiera se llega al 10% de casos resueltos. No son solamente los hombres los que critican esta ley. Nosotras, las mujeres, las primeras que sufren de esta ley porque se las revictimiza, porque efectivamente hay una retardación de justicia, porque muchas veces se la mal utiliza, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, la misma ley en su artículo 5 determina que si una denuncia fuese falsa, tiene que las instancias debidas tienen que tomar las medidas necesarias para sancionar también aquello. Entonces, creo, Elizabeth, que como tú lo decías, esta ley afecta prioritariamente a privilegios de quienes hace muchos años, hace décadas, si no es más, estaban acostumbrados también a que no se diga en voz alta que estaban haciendo algo malo. Entonces creo que esta ley para nada va en contra de los hombres, no es así, no va en contra de los hombres. Esta ley va en contra de los feminicidas, esta ley va en contra de los violentadores, de los violadores sexuales, que en un 98% de los casos lamentablemente son hombres. Uh-huh. Tania, quiero agradecerte mucho por este diálogo. Esperamos tenerte pronto en otro encuentro, en otra entrevista. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Elizabeth, a ustedes las gracias. Enterado por medios de comunicación esa denuncia. Yo quiero decir al pueblo boliviano, nosotros no hemos recibido ninguna notificación sobre ese tema y por supuesto, en cuanto se haga, nosotros vamos a salir a defendernos con toda la normativa legal que corresponde y con nuestros abogados particulares, porque se trata de un tema personal, entonces va a requerir, por supuesto, también el accionar de abogados particulares al respecto. Esas eran las palabras de Nadia Cruz frente a la investigación que está enfrentando Luis Arce Catacora tras la polémica desatada por una denuncia en su contra por negación de paternidad, por abandono de mujer embarazada. Luis Arce Catacora está siendo investigado por abandono de mujer embarazada,
Una exfuncionaria del gobierno de Luis Arce Catacora asegura que el presidente negó la paternidad de su hijo y evitó someterse a pruebas de ADN tras el nacimiento del presunto hijo. La fiscalía confirmó la existencia de una denuncia contra el presidente Luis Arce por el delito de abandono de mujer embarazada, en un caso que involucra a una ex alta funcionaria de su gobierno con la que supuestamente tuvo un hijo y que el mandatario se negó a reconocer. Hay una investigación contra Luis Arce que se lleva por el delito de abandono de mujer embarazada. La misma víctima habría solicitado la reserva del caso, declaraba el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, quien confirmaba esta denuncia. Asimismo, señaló que la difusión del documento de la denuncia que circula en los medios de comunicación y en las redes sociales es original y reiteró que por estos hechos hay una investigación en curso. La denuncia data del 27 de julio, pero fue hasta hace unos días que se exhibió parte de su contenido. La ex alta funcionaria señala en este documento que tras conocer que estaba en gestación y comunicar esto al presidente Luis Arce Catacora, enfrentó un abandono absoluto de parte de Luis Arce Catacora hacia ella y su hijo. El texto judicial también señala las múltiples veces en que la denunciante se encontró en persona con Luis Arce y las ocasiones en que éste evadió sus llamadas conforme avanzaba su embarazo, e incluso cuando el supuesto hijo de ambos nació a finales del año 2024, su primera reacción fue preguntarme si estaba segura de la paternidad, a lo que respondí con absoluta certeza, aclarando que desde hace muchos meses antes de iniciar nuestra relación no había mantenido vínculos con ninguna otra persona. Se menciona en esta denuncia que también señala que Luis Arce, tras conocer esta noticia, le pidió que mantuviera la noticia en absoluta reserva, dado que se aproximaba un año electoral y se encontraría en campaña. En un nuevo encuentro en julio del año 2024, ya en el 5º mes de embarazo, la denunciante describe que Luis Arce negó la paternidad del niño bajo el argumento de que había quedado estéril a raíz del tratamiento contra el cáncer que se sometió hace varios años atrás cuando era ministro de Economía de Evo Morales, en el periodo del 2006 al 2019. La denunciante insistió varias veces a que Luis Arce se someta a una prueba de paternidad, lo que presuntamente Luis Arce rehuyó, incluso después del nacimiento del menor, rechazando llamadas o bloqueándola de sus contactos, pese a que el padre de la denunciante también intentó contactarse con el mandatario. Por todo lo expuesto, me vi en la necesidad de acudir a la vía legal. Si no lo hice con anterioridad, fue únicamente para no afectar su carrera política, primero como candidato a la presidencia y posteriormente como primer senador por la paz, se explica en la denuncia. Al respecto, Luis Arce, en un contacto con los medios en la Casa Grande del Pueblo, dijo que recién conoció esta denuncia por medio de los medios de comunicación. Nosotros no hemos recibido ninguna notificación sobre este tema. En cuanto se haga, vamos a salir a defendernos con toda la normativa legal que corresponde y con nuestros abogados particulares, porque se trata de un tema personal, declaraba Luis Arce Catacora sin brindar más explicaciones al respecto. Consultado sobre esto, el defensor del pueblo, Pedro Calizaya, afirmaba que lo único que esta entidad va a pedir es el respeto por los derechos de los niños y las niñas y que estos puedan ser asistidos en cualquier situación por sus progenitores. En octubre del año 2024, Luis Arce fue denunciado por una ex militante del oficialismo por un presunto caso de acoso y abuso de poder a cambio de supuestamente ser nombrada viceministra de Deportes, algo que finalmente no fue comprobado.
¿Qué opinan ustedes frente a este escándalo que hoy pone una vez más en polémica al presidente Luis Arce Catacora? Un caso que pone en cuestión el rol del presidente de Bolivia. ¿Hará cumplir las normas? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y qué más creen que traiga este polémico caso que hoy enloda al presidente boliviano.